Vamos a entrar en materia de entrevistas y es que con el veto parcial del presidente de la República a la ley de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, está planteada la polémica, pero vamos, la idea es entender qué implicaciones tiene y qué efectos jurídicos podrá tener. A esta hora de la noche agradecemos a la doctora Jimena Arrón, constitucionalista y experta en estos temas, que nos acompaña vía remota. Doctora Arrón, muchas gracias. Lo primero, ¿cuál es el procedimiento parlamentario que va a seguir a partir de ahora la Asamblea Nacional? Muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan. A ver, el procedimiento parlamentario, siguiendo el orden establecido por la Constitución de la República, señala que una vez enviado al Ejecutivo el proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Nacional, el Ejecutivo tiene la opción de vetarlo, de sancionarlo, de objetarlo, dice la Constitución. En este caso, el presidente optó por la opción del veto, de un veto parcial, y este veto tendrá que ser analizado por la Asamblea Nacional dentro de 30 días, dentro de un plazo de 30 días, tiempo dentro del cual van a analizar las objeciones presentadas por el presidente, y el Pleno de la Asamblea Nacional deberá resolver en un debate si las aprueba o no las aprueba. Ahora, muy buenas noches. Les saluda Verónica Jarrín. Quisiéramos conocer algunos términos que son bastante ambiguos, por decirlo menos, con respecto a este veto. ¿A qué se refiere, por ejemplo, la objeción de conciencia que incluye el mandatario en este veto? Bueno, la objeción de conciencia es un derecho constitucional y forma parte de uno de los 3 nudos críticos que tiene el proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación. Y este derecho constitucional de la objeción de conciencia implica que en el caso, por ejemplo, de los médicos o del personal de salud, en el marco del proyecto de ley de interrupción del embarazo, puedan objetar el realizar el procedimiento por conciencia, es decir, por temas de ética, de religión o temas morales, es decir, por alguna situación del fuero interno que les impida realizar el procedimiento. Esto es parte de un derecho constitucional que protege esa libertad de decidir no hacerlo. Doctora Arrón, ahora, disculpe que la interrumpa por la rapidez del diálogo. Si una mujer resuelve abortar, o mejor dicho, interrumpir el embarazo por un caso de violación, en este momento, la Corte Constitucional despenalizó el aborto por violación, ya no es un delito. Pero mientras la Asamblea procesa el veto y además de eso puede haber un recurso de inconstitucionalidad, la mujer está amparada por la ley, es decir, puede pedirle a un profesional, a un galeno que le dé ese derecho, o todavía no. No, está amparada desde la emisión de la sentencia de la Corte Constitucional hasta que la sentencia de la Corte Constitucional se aplica tal cual la emitió la Corte hasta que la Asamblea Nacional apruebe la ley, ¿no? Y esta aprobación implica ya agotar también el proceso del veto presidencial. Entonces, hasta que esto ocurra, la sentencia sigue en aplicación. Las mujeres van a poder ejecutar este procedimiento de interrupción del embarazo en casos de violación. Y ya una vez que salga la ley, con mayor razón todavía. Si emitida la ley se presenta una acción de inconstitucionalidad, que sería un poco complejo porque la Corte Constitucional fue la que dio las directrices, pero podría presentarse, ya se analizaría lo que señale la Corte en el nuevo dictamen de ser el caso. Doctora, ¿qué pasa si un médico dice no le puedo atender porque tengo temor que legalmente me pueda traer una consecuencia? ¿Es posible esto? No es posible porque la despenalización del aborto implica una despenalización tanto para la mujer que se realice ese procedimiento como para el personal médico que lo realiza, ¿no? La sentencia de la Corte Constitucional genera esta despenalización, es decir, ya no es un delito el aborto en casos de violación, y esto ampara tanto a la mujer que va a realizarse ese procedimiento como al personal médico. El presidente de la República inclusive vemos que está vetando el nombre de la ley, mientras que el articulado fue nombrado como ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo. El mandatario puntualizó que el dictamen utiliza el verbo regular. ¿Qué diferencia hay entre estas dos palabras? Que aparentemente no son muy distintas, pero que en el fondo sí hay
Es una diferencia bastante sustancial. Bueno, es una cuestión de forma, es una cuestión de forma que no afecta en nada por este punto específico en lo que establece el proyecto de ley. Garantiza o regula, en el título de la norma no tiene mayor afectación. Creo que uno de los argumentos que establece el proyecto de ley para señalar esto es que el aborto no debe ser considerado un derecho, sino una excepción. Y bueno, en el marco internacional de los derechos humanos, el aborto es un derecho, ¿no? Y es un derecho además, o mejor dicho, está enmarcado dentro del derecho a la libertad de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Doctora Ron, ¿qué pasaría si alguien presenta en la Corte Constitucional un recurso que suspende temporalmente las medidas mientras se resuelve? La Corte puede demorarse meses en resolver. ¿Se suspenden las medidas de ejecución? Podrían, bueno, existen algunos mecanismos constitucionales para atacar el proyecto de ley o la ley como tal, ya una vez emitida la ley, la acción de inconstitucionalidad, y ahí se puede presentar, no en este momento, ¿no? En este momento la Corte Constitucional no puede actuar porque el presidente no vetó por inconstitucional la ley, la vetó por ilegal, eso es lo que establece el veto. Entonces, en este momento la Corte Constitucional no actúa. En el único momento en que podría actuar en el caso de presentarse una acción de inconstitucionalidad sería una vez que la ley se emita. Doctora Jimena Ron, estoy contra el tiempo, pero muchas gracias, muy gentil. Encantada, muchísimas gracias. Gracias.